Bienvenidos jóvenes a la clase de Biología 1. Les saluda el profesor Oscar Javier Aguilar. El día de hoy vamos a estudiar el tema la biología como ciencia y su importancia. Vamos a explicar el concepto de biología, cuál es el concepto de la ciencia, vamos a hablar un poco sobre la historia y los avances que ha tenido la biología a la salud, a la medicina y en el desarrollo de los avances tecnológicos. Para comprender mejor el significado y el concepto de ciencia, vamos a definir ciencia, que es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que se estudia, que se investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Podemos observar la imagen ilustrativa de una serie de científicos, personas científicas que están haciendo una serie de experimentaciones e investigaciones. Por ende, la ciencia se refiere al conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que se basan a partir de la observación, a partir de las experimentaciones, a partir de los razonamientos dentro de cada área en específico. Entonces, la biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución, las características de los seres vivos. Es una ciencia experimental, es una ciencia sistemática que estudia a los seres vivos, estudiando su clasificación, su organización, su constitución química, su funcionamiento, la capacidad reproductiva y su interacción con el medio ambiente. La biología surge de manera formal en el siglo XIX, que ha sido definido su objeto de estudio a lo largo de la historia, estableciendo conceptos, estableciendo teorías, estableciendo principios y varios enfoques metodológicos para abordar el estudio de la vida. La palabra biología como tal se forma en las raíces griegas. Bios significa vida. Logia significa ciencia o estudio, que uniendo estas frases, biología en una sola palabra, significa el estudio de la vida o ciencia de la vida. Vamos a hablar un poco, jóvenes, acerca de la historia de la biología en estos grandes filósofos, científicos que durante la época del Renacimiento, siglo XIX, dieron una gran aportación a la historia de la biología. Vamos a empezar con el primer, como ser Aristóteles. Aristóteles, jóvenes, fue un filósofo griego, el más grande naturalista de la antigüedad. Estudió y descubrió más de 500 especies de animales. Estableció la primera clasificación de los organismos y con sus grandes aportes es considerado el padre de la biología. ¿Quién es el padre de la biología? Aristóteles. Seguimos con Lamarck, que es considerado el padre de la taxonomía. Este señor formuló la primera teoría de la evolución biológica, para designar la ciencia de los seres vivos. Charles Darwin, que también fue un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Definió la evolución como una descendencia con modificación. La idea era que las especies cambien a lo largo del tiempo. Así que este señor formuló esta teoría y es considerado el padre de la teoría de la evolución. Gregor Mendel, que fue un monje austriaco,
que vivió durante los siglos XIX, ¿verdad?, dio una gran aportación a la genética, como ser el primero en concluir que los caracteres de los progenitores son heredados por los descendientes. Por último, tenemos a Chazaria Chassin, que este señor fue el que inventó el microscopio. Así que cada uno de estos señores, de estos científicos, de estos filósofos, dieron una gran aportación a lo que hoy es en día la evolución de la biología. Podemos decir, jóvenes, que durante los siglos XIX, siglos XX, ¿verdad?, los avances en las diferentes áreas de la biología han sido numerosos e importantes, porque hoy en día la tecnología ha ido aumentando, ha sido una gran globalización que ha dado a grandes avances biológicos, tanto a la medicina, a la salud, entre otros aportes científicos. Para poder concluir en la clase, jóvenes, vamos a explicar la importancia de la biología y cuáles han sido sus avances que han ayudado al ser humano. A través del tiempo, la biología ha ido avanzando. ¿Gracias a qué? Gracias a los avances tecnológicos, como podemos observar del microscopio, de las computadoras que hoy en día son altamente potentes, ¿verdad? La tecnología que ha ido evolucionando con respecto al tiempo, estos diseños de laboratorios cada vez más potentes, de técnicas para poder estudiar las moléculas de la vida y, como anteriormente ya lo habíamos dicho, el perfeccionamiento de estas máquinas que son fundamental para el desarrollo de los avances tecnológicos respecto a la biología. Bien, los grandes avances jóvenes de la biología molecular han permitido que el ser humano, ¿ah?, no solamente comprenda la forma en que funcionan los seres vivos, sino la manera en que estos se pueden ser reprogramados genéticamente. Los avances extraordinarios, como podemos observar, de la genética, ¿verdad? Estos avances que son fundamentales hoy en día han permitido controlar enfermedades, desarrollar estrategias para una mayor producción de alimentos y desarrollar biotecnologías, que faciliten a la vida de la humanidad, ¿verdad? Una de estas es, podemos decir, la vacuna, ¿verdad? De lo que está sucediendo a nivel internacional y a nivel nacional, cómo la tecnología generó lo que es una vacuna en corto tiempo. En general, jóvenes, para poder crear una vacuna y contrarrestar un virus que es mortal, requiere de muchos años. Años anteriores, como ser los siglos XIX, siglo XVIII, enfermedades que han sido sumamente mortales para el ser humano, han requerido de muchos años para poder crear esa vacuna y que esa vacuna sea segura para el ser humano. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa hoy en día, que estos instrumentos, todos estos instrumentos han evolucionado con respecto al tiempo y el ser humano puede desarrollar estrategias para poder contrarrestar y actuar de una manera o de un mejor funcionamiento, ¿verdad? De una mejor manera para poder analizar bien, realizar aquellas estrategias, ¿verdad?, para poder atacar y resolver el tipo de problema que se está viviendo. Lo podemos observar hoy en día, el COVID-19, ¿verdad? Que hoy en día ya está la vacuna. Entonces, estos avances tecnológicos han permitido al ser humano, a la medicina, a la salud, el poder desarrollar este tipo de estrategias para poder controlar todas las enfermedades.